pero el motivo por el que comparezco ahora y con respecto al cual quiero pues, pedir disculpas a los medios por la premura de la convocatoria, por la poca antelación con la que se ha convocado, es porque ayer entró por registro de entrada una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, por la cual se continúa con el proceso de ese litigio que se trae entre el Ayuntamiento de Villena y la empresa que gestionó el parking de la plaza de Villena, de la plaza de toros cubierta, por el cual pues la parte demandante nos reclamaba un importe de 3.124.311 euros con 99 céntimos y la desagradable noticia con la que nos encontramos ayer, por eso decía de la contundencia con la que íbamos a hablar hoy, es que el tribunal nos condena, en este caso, a indemnizar a la mercantil Parking de Plaza de Toro de Villena SL por una cantidad de 1.416.809,85 euros más los intereses legales. Como digo, la noticia es que todavía colean las secuelas de la legislatura de despilfarro y derroche del Partido Popular, de la legislatura en la que Celia Lledó era alcaldesa de Villena. A muchos desde entonces se les ha llenado la boca con lo que Villena ha pagado o ha dejado de pagar, pero el caso es que a día de hoy, todavía en el 2020, en noviembre de 2020, a finales nos encontramos con que aún nos llegan, como digo, secuelas como tener que pagar una cuantía que asciende a 1.000.000 prácticamente y medio, 1.416.000 euros. En este sentido, con lo que respecta al litigio, hemos hablado con nuestro gabinete jurídico, estamos valorando si hay que recurrir o si entendemos que esa cuantía, hay que tener en cuenta que este proceso ya se ha dilatado mucho en el tiempo. Estamos hablando de un proceso judicial que lleva varios años, se han ido presentando sucesivos recursos por ambas partes, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la mercantil, y entendemos que hay que valorar si en el punto en el que estamos y con lo que dice la sentencia y lo que alegan, estamos en un punto en el que es positivo recurrir, puesto que puede reducir esa cuantía, o entendemos que cualquier recurso pueda agravar o no la situación. De igual modo, tampoco sabemos si la mercantil, ante este fallo, porque hay que tener en cuenta, como he dicho, que ellos en un principio reclamaban una cuantía de más de 3 millones de euros, no sabemos si van a presentar recurso o no. A día de hoy todavía no nos han comunicado nuestro gabinete jurídico si se han puesto en contacto, o sea, nos han comunicado que aún no se han puesto en contacto con ellos. Así que, como decimos, creo que es una muy mala noticia para el conjunto de la ciudadanía de Villena el hecho de que de los impuestos de todas y todos tenga que salir este dinero por una inversión que en su día se justificó de aquella manera, que todavía no se ha puesto a disposición de la ciudadanía. Recordemos que ese parking sigue cerrado y no entendemos a algunos todavía el sinsentido de aquella inversión, y nos duele el tener ahora que encajar con el presupuesto municipal, con los recursos municipales. Sabemos que ahora teníamos esa noticia de que ese remanente presupuestario iba a poder ser puesto a disposición de los ayuntamientos para poder invertirse en proyectos e inversiones que derivasen en el beneficio de la ciudadanía, y entendemos que esto va a ser un duro golpe el tener que hacer frente a una cantidad que, para que nos hagamos una idea, equivale al presupuesto de ejecución del nuevo pabellón polideportivo, para que tomemos la magnitud de lo que supone 1,5 millones de euros, porque a veces cuando vemos la cifra, pues no tomamos la dimensión de lo que supone con respecto al volumen del ayuntamiento,
pero ya os digo que 1,5 millones pues puede ser la obra de rehabilitación del ayuntamiento, el nuevo pabellón polideportivo que estamos trabajando. Es decir, el volumen de este tipo de gastos es de esta dimensión. Como digo, ya tampoco quiero alargarme más porque estamos pensando lo mismo, pero quiero que quede claro que lo que estamos haciendo ahora es eso, sufrir las secuelas de aquellas decisiones, de aquellas actitudes y de aquella forma de proceder que afortunadamente pues han cambiado, ya los signos políticos son otros y entendemos que esos tiempos han quedado atrás, así que pues vamos a intentar curarnos de esas secuelas, dejar la era limpia y a partir de ahí pues poder construir el futuro de la ciudad. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, la sentencia, si os parece, os la hacemos llegar a través de Mar, en este caso, o de David, para que tengáis acceso a la misma, ¿no? Y podáis tener las cuantías más precisas para que las podáis copiar y no haya ningún tipo de errata. Aquí, como digo, el proceso es un proceso dilatado que ha tenido muchos altibajos. De hecho, si tiráis de hemeroteca y vosotros al final sois los medios los que contáis, veréis que por eso decía lo de que estamos valorando si los recursos van a ser positivos por parte del ayuntamiento o no, y por eso la empresa también deberá estimar si esto es una cantidad satisfactoria o no. Yo creo que no se ha llegado a pagar nada porque lo que están reclamando desde el principio es el total de la obra. Pero aquí sí que os digo que lo tendría que consultar. Pero sí que es cierto que todo el proceso, de hecho, veréis precisamente cuando, si como digo, hacéis una breve barrido por la hemeroteca, que el baile de cifras de este proceso judicial ha tenido muchos altibajos, ¿no? Pero esta última sentencia, que al final sabemos que cada recurso al final pues es a una instancia superior cuya decisión pues tiene más peso y es más difícil tumbar, juega en nuestra contra con respecto a las anteriores. Me preguntan qué asesorado del gabinete jurídico, si debería arreglar la empresa antes de indemnizarla, porque no estaba todo bien. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una es que el parking al final pues tiene sus problemas, que es, como he dicho, tirando de hemeroteca, pues podéis ver cómo incluso tuvo afección a construcciones colindantes, etcétera, por esa ubicación que tiene y por la ejecución que tuvo la obra. Pero de momento, gabinete jurídico, los únicos asesoramientos que nos han hecho era con respecto a la cuantía que se ha fijado. Es decir, si lo que nos interesa es alargar el proceso en tanto a que entendemos que la cuantía puede ser más provechosa para el ayuntamiento, o si en última instancia hemos de negociar con la mercantil para cerrar aquí. En temas de, vamos a decir, actuar sobre el propio edificio, yo no se ha tocado ese tema y tampoco entiendo que sea de momento el objeto de la cuestión, porque el propio edificio, cuando se quiera poner a disposición para su uso, no solamente deberán subsanarse aquellas deficiencias que tuviera en la propia construcción, sino aquellas que se han derivado del tiempo que ha pasado sin que ellos estuvieran en uso. Es decir, ahí, pues, si entráis por ahí algún día, hacemos una rueda de prensa para ver el estado, veréis que los desperfectos son muchos, porque hay quien se ha colado allí y ha robado instalación de cable. Pues al final, pues, ya digo que para poner a disposición de la ciudadanía ese espacio aún tendrá que acometerse una serie de actuaciones que de momento pues no es algo que esté encima de la mesa. Pero con respecto a lo que viene siendo la relación con la empresa, lo que nos dice el gabinete jurídico es únicamente que valoremos si en base a esta sentencia nos interesa seguir el proceso y recurrir nuevamente, o negociar por ese importe, al entender que pueda tener la suficiente base jurídica o no. Nosotros ahora precisamente, por eso decía que cuando hablamos en términos de acuerdo, al final es cada una de las partes es la que decide si está conforme con la cuantía que se fija, o lo resumo al absurdo, ¿no? O sea, aquí, como he dicho, la parte demandante inicialmente, la empresa reclamaba
3 millones en un principio, y eso fue lo primero en lo que estábamos en desacuerdo y por lo tanto recurrimos. Ahora se fija esta cuantía. Se entiende que cuando se ha llevado a este proceso es porque en la legislatura anterior pues la mercantil en este caso no estaría de acuerdo con la oferta que realizó el ayuntamiento en su momento, y por eso llevó a este proceso que ha tenido como resultado esta última sentencia. Pero ya digo que en ese sentido, lo que, como has dicho, tirando de hemeroteca, lo que en su momento dijera Francisco Javier Esquembre ya depende de las negociaciones que tuviera él en su momento. Nosotros teníamos que supeditarnos a este proceso que era el que estaba abierto cuando entró la legislatura. Pero como digo, imagino que simplemente sería que la mercantil no estaba de acuerdo con la cantidad que ofertaba el ayuntamiento y por lo tanto se emplazó a lo que dijera el tribunal, que ha sido esto. Aquí esto es porque tiene que revertir la titularidad, se abandona por concesión ruinosa, por lo tanto aquí se supone que la empresa se quedaba con el parking a cambio de la obra, pero luego lo que se pretende aquí es precisamente reclamar la inversión que se hizo. Como he dicho, aquí se genera una mercantil, que el Parking Plaza de Toro de Villena S.L., que es quien lleva el pleito, y en última instancia la relación que se tiene con respecto a este pleito es únicamente con esa mercantil que se generó a tal efecto. Y con respecto al por qué se va a pagar, es porque aquí quien está, hay que decir que quien nos está pasando esto no es la empresa que nos pase una factura, es el juzgado quien sentencia a indemnizar. O sea, no estamos hablando de pagar porque se nos pase una factura y estemos de acuerdo o no con ello, sino que es una sentencia del tribunal que nos obliga a indemnizar en los términos que establece la propia sentencia. No estamos pagando una factura que se nos pase. No es algo opcional con lo que se pueda estar de acuerdo o no. Cabe estar de disconformidad, pero a través del recurso, que es lo que tenemos que valorar si cabe o si no procede. Pues por eso decía que la premura con la que se ha convocado la rueda de prensa es porque entendíamos que esto pues se tiene que comunicar a la ciudadanía, porque creo que es para indignarse, ¿no? El que aún todavía, cuando tenemos algún debate en el pleno o se sale una rueda de prensa, aún se pone en cuestión si Villena ha pagado o no algo de la Plaza de Toros por aquel famoso show pagué yo de Camps, ¿no? Y creo que, como decía, esto es para indignarse, y hay que dejar claro que esto para el ayuntamiento pues, va a suponer que ciertas cosas se vean afectadas en los plazos de ejecución, porque al final hay que encajar ese gasto de la sentencia en caso de que en última instancia no se recurra y finalmente se haga efectiva el tener que hacer esa indemnización en esos términos. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.